Para algunos el cambio de calendario suele ir acompañado de una avalancha de emociones ambivalentes y hasta opuestas o contradictorias entre sí, tales como remordimiento acompañado de expectativa o culpa acompañada de esperanza, resignación acompañada de ilusión. Nos encontramos a nosotros mismos en el balance entre los sueños rotos y los sueños nuevos, entre tristezas y alegrías, logros y fracasos. Inevitablemente arribamos a esa intersección entre la reflexión y la anticipación. La reflexión por el año que acaba de terminar y la anticipación por el año que está empezando. De alguna manera hacemos un inventario del pasado mientras seguimos navegando entre los problemas presentes, divisando el horizonte de un futuro que desde nuestra óptica humana parece ser incierto. Y como aquel hombre que le dijo a Jesús: creo, Señor, ayúdame en mi incredulidad, luchamos con la duda y la incertidumbre a la vez que tenemos fe y confianza en Dios. Todo esto podría provocar que los pensamientos para el año nuevo puedan llegar a ser abrumadores y hasta agobiantes. Y aun cuando nos distraemos en el esparcimiento, la celebración del año nuevo y la convivencia de la época, algunos batallamos con algo que se denomina cavilación obsesiva. La cavilación obsesiva es una tendencia a pensar en demasía. Es cuando el cerebro está demasiado activo y no para. Y tendemos a repetir incesantemente patrones intensos de pensamiento que conducen a un círculo vicioso de preocupación, ansiedad, nerviosismo, incertidumbre y dudas, entre otras cosas. En este caso, acerca del porvenir, acerca del futuro, y nos preguntamos: ¿qué va a hacer de nosotros en el próximo año? ¿Qué va a suceder en el año que empieza? También nos preguntamos cosas como: ¿qué males traerá el próximo año? ¿O qué buenas cosas traerá este? A veces pensamos positivamente, a veces pensamos negativamente, a veces pasamos del optimismo al fatalismo. Por eso he titulado este mensaje de la siguiente manera: pensamientos para el año nuevo. La Biblia tiene mucho que decir sobre cómo debemos pensar. Y lo cierto es que nuestros pensamientos afectan todo en nuestra vida sin excepción alguna. Se lo repito, nuestros pensamientos afectan todo en nuestra vida sin excepción alguna. Nuestros pensamientos afectan nuestros hogares, nuestras familias, nuestras relaciones, nuestra salud con psicosomatías, nuestro trabajo, nuestro ministerio, nuestras emociones y sentimientos. Todos hemos escuchado la expresión: eres lo que comes, pero quizás sería más bíblicamente acertado decir: eres lo que piensas. Especialmente cuando Jesús dijo que no es lo que entra en la boca del ser humano lo que lo contamina, sino lo que sale de ella, y también que de la abundancia del corazón habla la boca. En la práctica somos y hacemos lo que pensamos. Nuestros pecados externos son la evidencia del estado de nuestro corazón. Philip Ryken, con quien tuve el privilegio de compartir recientemente en Lausana, en Corea del Sur, dice acertadamente que el pecado no es tanto lo que hacemos como lo que somos. Es decir, pecamos porque somos pecadores. Y también Pablo dice en Efesios que somos la obra maestra de Dios, creados de nuevo en Cristo Jesús para buenas obras. Nuestras buenas obras externas deben ser el reflejo de lo que Cristo ha hecho en nuestro interior. Entonces, nuestras luchas internas se reflejan en nuestras acciones externas, y la transformación que hemos recibido de Cristo internamente también se refleja en las buenas obras externas. Pero insisto en esto: somos y hacemos lo que pensamos, tal como lo expresa la sabiduría de Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. El contexto
de este proverbio es el de una persona que dice una cosa para quedar bien, pero en su corazón piensa otra cosa completamente distinta a la que está articulando. Y lo que dice la sabiduría bíblica acá es que no importa lo que una persona diga, lo que realmente define a la persona es lo que está en su corazón o cómo piensa en su corazón. Porque en el contexto bíblico, los pensamientos de una persona se originan en el corazón. En nuestra influencia occidental, que viene de los griegos, decimos que los pensamientos se originan en la mente, y ciertamente el cerebro tiene una función en los pensamientos, pero realmente la calidad de esos pensamientos depende del estado de nuestro corazón, y eso es lo que la Biblia nos enseña. Es por eso que el principio de sabiduría que dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida, sería el equivalente en nuestros días a decir: sobre toda cosa guardada, guarda tu mente porque de ella mana la vida. Sería también como decir lo siguiente: cuida tus pensamientos porque de tus pensamientos surgirá todo en tu vida. Tal vez hayan escuchado o leído este pequeño axioma que quiero compartirles, haciendo la salvedad de que debemos aproximarnos a haciendo uso de la regla paulina que dice que tomemos lo bueno y desechemos lo malo. Hay debate entre quién fue el autor de este axioma y sería irrelevante decir su nombre o el nombre o los nombres de sus supuestos autores. Prefiero ponerlo responsablemente como un axioma de autor desconocido, pero se los leo. Dice así: cuida tus pensamientos, ellos se convierten en palabras. Cuida tus palabras, ellas se convierten en acciones. Cuida tus acciones, ellas se convierten en hábitos. Cuida tus hábitos, ellos se convierten en carácter. Cuida tu carácter, él se convierte en tu destino. Cuando se trata de en qué y cómo debemos pensar, la teología de Pablo tiene dos pasajes icónicos o emblemáticos que seguramente todos conocemos. Uno se encuentra en el texto de Filipenses 4 y otro se encuentra en el texto de 2 de Corintios capítulo 10. Leamos primeramente Filipenses 4 y enfoquémonos en el versículo 8. Pablo dice: por lo demás, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza. Si hay en ello alguna virtud, si hay algo que admirar, piensen en ello. A grandes rasgos, esta porción de la Biblia nos enseña que somos responsables de llenar nuestra mente exclusivamente con aquello que nos inspire a adorar a Dios y a servir al prójimo. Somos responsables de llenar nuestra mente exclusivamente con aquello que nos inspire a adorar a Dios y a servir al prójimo. ¿Recuerdan cómo resumió Jesús los 613 preceptos de la Torá, la ley o el Pentateuco, a dos grandes mandamientos? Amar al Señor nuestro Dios con todo lo que somos y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿De qué has estado llenando tu mente? ¿De adoración a Dios? ¿O tal vez de idolatría? Recuerda que idolatría es todo aquello que ocupa un lugar en nuestros corazones que solamente le corresponde a Dios. ¿De qué has estado llenando tu mente? ¿De servicio al prójimo o de egoísmo? Leamos ahora 2 de Corintios capítulo 10 versículos del 3 al 5. Pablo dice: pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios
y llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. Esta porción bíblica nos muestra lo siguiente: la batalla espiritual se libra en la mente y la victoria depende de que sometamos todos y cada uno de nuestros pensamientos a Cristo. Es decir, la salud mental, más allá de encontrarse en la psicología humanista o en la psiquiatría humanista, se encuentra en recursos que no son de este mundo. Porque Pablo lo dice: vivimos en el mundo, pero no libramos batallas como lo hace el mundo. Y las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. No demerito el hecho de que, por ejemplo, un psicólogo o un psiquiatra creyente pueda apoyar a una persona, pero si quitas la obra del Espíritu Santo, la obra de la palabra de Dios de la ecuación, de nada va a servir cualquier esfuerzo humano. La versión Reina y Valera 1960 dice: y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Llevando cautivo tiene un sentido de continuidad en el griego. Este es el equivalente a decir: y llevando siempre, y llevando todo el tiempo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Llevando cautivo es una sola palabra en griego, la cual es aikmalotizo, la cual es un término también militar que significa capturar en batalla, tomar como prisionero de guerra, y tiene el sentido de tomar control sobre algo o alguien que estaba intentando controlarnos. Es decir, cuando Pablo usa este término, inmediatamente está haciéndonos saber que el campo de batalla espiritual es la mente. Todo pensamiento que tú no tomes cautivo, te tomará cautivo a ti. Y todo pensamiento que no hayas tomado cautivo, te tiene cautivo en el presente. Todo pensamiento que no sometas a Cristo, te someterá a ti a las mentiras del enemigo y de este mundo caído. La guerra espiritual está conformada principalmente de pensamientos. Cuando hablamos de guerra espiritual, muchas veces las mentes de las personas se van a casos como los que me ha tocado abordar, de personas poseídas por espíritus inmundos, por las que hemos orado y el Señor las ha liberado, y es parte de la guerra espiritual. Pero la guerra espiritual más frecuente, más cotidiana, es la que libramos en la mente, en los pensamientos. La guerra espiritual para nosotros como cristianos está conformada de pensamientos. El cristiano no puede estar poseído, el cristiano no puede estar endemoniado, porque una vez Cristo viene a nosotros, el Espíritu Santo hace morada en nosotros. Y el Espíritu Santo no va a compartir el espacio dentro de nosotros con ningún demonio. Entonces, nosotros somos libres de cualquier posesión demoníaca, por supuesto, porque tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Pero entonces nuestra guerra espiritual se resume a esto: pensamientos. Solo hay dos opciones: o captura los pensamientos para llevarlos cautivos y someterlos a la verdad de Cristo, o los pensamientos te capturarán a ti y te llevarán cautivo a las mentiras de Satanás y al engaño de este mundo corrupto y caído. Satanás levanta fortalezas en nuestras mentes, es decir, mecanismos de razonamiento incongruentes con la realidad divina. Todo mecanismo de pensamiento incongruente con la realidad divina es una fortaleza de Satanás, porque le dimos cabida al no llevar cautivo el pensamiento desde su origen o cuando éste surgió a la obediencia a Cristo. Pensamientos que constantemente involucran miedo, terror, pánico, depresión, desesperanza, desaliento, infelicidad, incomodidad constante, aun cuando no haya un motivo para estar incómodo. Esa sensación de que algo tiene que estar mal, pero no hay nada que esté mal, pero yo siento que algo está mal. Preocupación, augurar que algo malo va a pasar. Afán, expresiones como y peor sí, y peor sí, y peor sí.
desesperación, autodescalificación, un sentimiento negativo de incapacidad, de no ser lo suficiente, de no dar la talla, de ser defectuoso, complejo de inferioridad, culpa, condenación, ira, rencor, amargura, falta de perdón, pensamientos suicidas, fatalistas o autodestructivos, malos deseos, inmoralidad, lujuria, y podría seguir el listado. Y pasaríamos hambre y se alargaría mucho la prédica. Lo que quiero hacerles ver es que los pensamientos, y lo digo en segunda persona singular, los pensamientos que te tienen cautivo pueden haberse convertido en cadenas invisibles que no te permiten actuar, ni moverte, ni funcionar en la plenitud de la vida abundante que Cristo vino a darte. Ahora tienes un buen pastor que vino para darte vida y vida en abundancia, pero Él contrasta también con la obra del enemigo, que es robar, matar y destruir. En el momento que no llevo un pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo y lo dejo libre en mi mente, ya Satanás tiene cabida para robar, matar y destruir. La batalla está acá. Los pensamientos que te tienen cautivo son como las rejas intangibles de una prisión en donde estás encerrado, recluido, sin libertad y sin poder relacionarte correctamente con los demás, sin poder relacionarte correctamente contigo mismo, ni con el prójimo, y especialmente sin poder relacionarte con Dios como deberías. Quiero dedicar esta prédica a todo aquel que esté atrapado en la prisión de su mente, aquel que es esclavo de pensamientos que no le dejan en paz, aquel que tiene un aguijón en su mente, una espina en su mente que no le da tregua, que está clavada allí todo el tiempo y que se ha convertido de una forma errónea en parte de cuando no pertenece allí. Hoy quiero decirte de forma personal que el problema no es tu pasado, sino la forma en la que estás abordando tu pasado. Todos tenemos un pasado, pero lo que marca la diferencia es cómo nos aproximamos o cómo pensamos acerca de este pasado. El problema, más que el trauma que sufriste, es la manera en la que estás pensando acerca de dicho suceso. Y el problema no es la circunstancia necesariamente en sí, sino la manera en la que estás pensando acerca de esa circunstancia. Serás libre hasta que dimensiones que lo que Cristo hizo por ti es más grande que tu pasado. Serás libre hasta que dimensiones que lo que Cristo hizo por ti es mucho más grande que lo que cualquier otra persona te haya hecho en la vida. Te lo repito, serás libre hasta que dimensiones que lo que Cristo hizo por ti es mucho más grande que lo que cualquier persona te haya hecho en la vida. Serás libre hasta que dimensiones que lo que Cristo hizo por ti es inmensamente más grande que la circunstancia presente que estás atravesando. Y serás libre hasta que dimensiones que lo que Cristo hizo por ti es más grande que tu incertidumbre y tu miedo al futuro. Por cierto, para los que estamos en Cristo, tanto nuestro futuro terrenal como eterno están garantizados. Insisto en esto. Y por favor no me malentiendan, porque Cristo dijo: en el mundo tendréis aflicción. Tendremos tormentas, problemas, situaciones adversas. Por supuesto que sí. Mi madre solía decir: ya salimos de esta y estamos listos para la que viene. Una mujer de fe, de oración. Lo que estoy comunicando es que venga lo que venga, estamos seguros en Cristo, tanto terrenal como eternamente. Pero debo insistir en esto: los pensamientos que no hemos llevado cautivos a la verdad de Cristo se han convertido en fortalezas de Satanás en nuestras mentes. Uno de mis mentores, quizá el que más marcó mi vida, fue Adrian Rogers. Él dice en un folleto titulado How to Break Satan's Strongholds in Your Life, cómo derribar las fortalezas
de Satanás en tu vida, lo siguiente, y lo voy a leer para ustedes. Las personas tienen todo tipo de fortalezas en sus vidas. Creo firmemente que hay algunas personas que han permitido que Satanás construya fortalezas en sus corazones, sus mentes y sus vidas. No solamente las fortalezas satánicas les están haciendo daño y destruyendo sus vidas espirituales, sino que a través de ellas están contaminando las vidas de sus familias y sus iglesias. Todo porque el diablo ha encontrado un lugar impuro en el corazón de esa persona y ha construido una fortaleza allí. Luego el diablo usa dicha fortaleza para luchar contra Dios y contra la obra de Dios. El arrepentimiento, la resistencia y la renovación son los pasos para derribar las fortalezas de Satanás en tu vida. No trates de arrepentirte hasta que seas honesto y te enfrentes a tu pecado. No trates de resistir hasta que te hayas arrepentido y no trates de ser lleno del Espíritu Santo y ser renovado hasta que hayas decidido oponerte a Satanás y entregarte al bendito Espíritu Santo de Dios. Dios no decide lo que yo hago con mis pensamientos. El diablo tampoco decide lo que yo hago con mis pensamientos. Soy solamente yo quien decido lo que hago con mis pensamientos. Obsérvenlo bien. Dios sí nos dice lo que deberíamos hacer con nuestros pensamientos, pero quienes tomamos la determinación de hacer lo que Dios dice, somos nosotros. Mi deber es capturar mis pensamientos y llevarlos a la obediencia de Cristo. De los dos pasajes icónicos o emblemáticos de Pablo acerca de cómo debemos pensar, me refiero a Filipenses 4 y 2 Corintios 10, entiendo que soy responsable de dos cosas: de aquello con lo que lleno mi mente y de lo que hago con lo que está dentro de mi mente. Se lo repito, soy responsable de dos cosas delante de Dios: de aquello con lo que lleno mi mente y de lo que hago con lo que ya está dentro de mi mente. Santiago 4:7 dice: así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Mi sometimiento a Dios empieza desde adentro, desde lo más profundo. Empieza desde mi corazón, desde mi mente, desde mis pensamientos. En el momento en que tomo cautivos mis pensamientos para que obedezcan a Cristo, en ese momento me estoy sometiendo a Dios y automáticamente estoy resistiendo al diablo. Porque todo sometimiento a Dios es resistencia al diablo. Cada vez que tú decides someterte a Dios, inmediatamente estás resistiendo al enemigo. Jesucristo debe ser el Señor de mi mente. Solamente los pensamientos que se sometan a su verdad y a su voluntad podrán permanecer en mí. Los demás pensamientos serán desechados y reducidos a la nada. ¿A cuántos de ustedes les gustaría tener paz perfecta en este nuevo año? El profeta Isaías dice, dirigiéndose a Dios: tú guardarás en perfecta paz. Y he subrayado esta expresión perfecta paz porque lo que allí dice en hebreo es shalom, shalom. Y alguien podría decir, como Isaías no tenía Microsoft Office, no tenía Word para que les subrayara la vez en la que repite la palabra, entonces se confundió. No se confundió. Escribió intencionalmente shalom, shalom 2 veces, porque este es un hebraísmo. Cuando una misma palabra se repite en 2 ocasiones, significa lo máximo de esa palabra. Y cuando hablamos de shalom, shalom no se limita a nuestro concepto castellano de paz. Shalom en el hebreo significa mucho más. Por ejemplo, cuando Salomón termina el templo, hay una expresión en el hebreo que es como decir lo siguiente: el templo ya está shalom. ¿Saben qué significa eso? El templo ya está completado, está completo. Shalom es paz, completitud, es bienestar.
Entonces, cuando Isaías dice, tú guardarás en shalom, shalom, significa la más grande paz, la más grande completitud, la mejor paz, el mejor bienestar, la paz perfecta, la paz total, la paz completa, la paz que es realmente paz. No la que el mundo ofrece, sino la que solamente Cristo puede dar, una paz que no es de este mundo. Pero Él dice, ¿quiénes son los que reciben o los que tienen o los que son guardados en este shalom, shalom? Y somos todos los que confiamos en Dios. Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti. Confiar en Dios tiene el sentido de encomendarse por completo y sin reservas a Él. A todos los que concentran en ti sus pensamientos. Por favor, ojo con esa expresión. A todos los que concentran en ti sus pensamientos. ¿Quieres saber cómo puedes tener shalom, shalom en tu vida? Concentrando todos tus pensamientos en Dios. Esto lo dice Isaías alrededor de 750 años antes del nacimiento de Cristo. Pero Pablo en el Nuevo Testamento dice que todo pensamiento debe ser tomado cautivo y llevado a la obediencia a Cristo. Es decir, todo lo que esté en nuestras mentes debe concentrarse en Dios. Versículo 4 de Isaías, capítulo 26, dice, confíen siempre en el Señor porque el Señor Dios es la roca eterna, el Señor es nuestra seguridad absoluta y nuestro refugio permanente. A la luz de todo esto, observamos que todo pensamiento que no incluya a Dios o que tergiverse a Dios o distorsione lo que Dios ha dicho. Recuerden que la serpiente antigua dijo a Adán y Eva, con que Dios os ha dicho. Es decir, tomó una cierta verdad y la tergiversó o la distorsionó. Todo entonces, lo que no incluye a Dios, tergiverse a Dios o distorsione lo que Dios ha dicho, es negativo, dañino, tóxico y destructivo. La amargura y la culpa pueden resumirse a pensar en el pasado sin Dios. El estrés y la preocupación pueden resumirse a pensar en el presente sin fe en Dios. Y la ansiedad y el afán pueden resumirse a pensar en el futuro sin fe en Dios. Se los digo de forma inversa. Cuando piensas en el pasado sin fe en Dios, lo que generas en ti es amargura y culpa. Cuando piensas en el presente sin fe en Dios, lo que generas en ti es estrés y preocupación. Y cuando piensas en el futuro sin fe en Dios, lo que generas en ti es ansiedad y afán. Todos los pensamientos que nos afectan para mal son aquellos que dejan a Dios fuera y que alimentan nuestra naturaleza de pecado. Ya sean estos pensamientos vengativos, lujuriosos, codiciosos, rebeldes, ansiosos, y podría seguir listando tantos pensamientos. ¿Puedes identificar en ti algún patrón o patrones de pensamiento que necesitas cambiar delante de Dios a la luz de su palabra? ¿Puedes identificar en ti una cavilación obsesiva, que tu mente está demasiado activa todo el tiempo, maquinando y pensando en cuestiones fatalistas, negativas, preocupaciones, ansiedades? Quizás has caído en un patrón de pensamiento de preocupación y ansiedad por el futuro, o has estado dándole demasiadas vueltas en tu mente a tus propios fracasos pasados y estás viviendo en la culpa. Tal vez estés alimentando un rencor por algo que alguien te hizo y la falta de perdón se ha apoderado de ti, te está consumiendo. Quizá hay una raíz de amargura creciendo en ti. Y lo que sucede con las raíces de amargura es que, como cualquier raíz natural, tiende a crecer y a crecer y a crecer. Hay raíces de árboles que son capaces de levantar bloques de concreto o bloques de cemento porque tienen demasiada fuerza al crecer. Y las raíces de amargura tienden a crecer si no son tratadas delante de Dios, si no se haya sanidad para esto.
Tal vez te has concentrado demasiado y casi monotemáticamente en algún problema específico, en alguna enfermedad o en alguna decepción. Larry Harp escribió un artículo muy creativo titulado en inglés Leaving the City of Regret, dejando la ciudad del remordimiento. He traducido este artículo de Larry Harp y lo he adaptado para ustedes. Y este es el resultado. Larry Harp dice: en realidad no había planeado hacer un viaje en esta época del año. Sin embargo, me encontré empacando con bastante prisa. Este viaje iba a ser desagradable y sabía de antemano que no saldría nada bueno de él. Estoy hablando de mi viaje de culpa anual. Compré boletos para volar allí en la aerolínea llamada Hubiera, es decir, en Hubiera Airlines, ¿verdad? Fue un vuelo extremadamente corto. Recogí mi equipaje, que no podía facturar. Elegí llevarlo yo mismo todo el camino. Estaba cargando con miles de recuerdos y pensamientos de lo que podría haber sido, pero no fue. Nadie me saludó cuando entré en la terminal del aeropuerto internacional de la ciudad del remordimiento. Digo internacional porque personas de todo el mundo viajan a esta triste ciudad. Cuando me registré en el hotel llamado Último Resort, noté que organizarían el evento más importante del año, la fiesta anual de la autocompasión. No me iba a perder esa gran ocasión social. Muchos de los ciudadanos más importantes de la ciudad del remordimiento estarían allí. Primero, estaría la familia de apellido Merrindo. Ya sabes, los que constantemente expresan, debería haber, habría tenido que, y podría haber tenido tal o cual cosa. Luego vendría el turno de la familia de apellido Yo Tuve. Probablemente conozcas al viejo de Searía y su clan. Por supuesto, estarían presentes los de apellido Oportunidades Perdidas y sus primos, los Oportunidades Desperdiciadas. La familia más grande estaba integrada por los Ayer. Hay demasiados miembros en dicha familia para contarlos, pero cada uno tendría una historia muy triste para compartir. Y cuando estaba leyendo hasta me imaginaba que cantaban la canción de Yesterday de Paul McCartney. Perdón, hermanos, sé que muchos de ustedes nunca han escuchado esa canción. Luego, en la familia apellidada, Sueños Rotos seguramente harían su aparición, seguidos de los Es su culpa y no mía. Este es otro apellido interesante. Es su culpa y no mía. Que nos deleitarían con historias o más bien con excusas sobre cómo las cosas habían fallado en su vida. Y cada historia sería aplaudida por los no me culpes y los no pude evitarlo. Bueno, para resumir la historia, fui a esta deprimente fiesta sabiendo que no habría ningún beneficio real en hacerlo y como de costumbre me deprimí mucho. Pero mientras pensaba en todas las historias de fracasos que traía del pasado, se me ocurrió que todo este viaje y el resto de la fiesta de la autocompasión podían ser cancelados por una sola persona, por mí mismo. Empecé a darme cuenta de que no tenía por qué estar allí, no tenía por qué estar deprimido. Una cosa seguía rondando mi mente. No puedo cambiar el ayer, pero sí tengo el poder de hacer que hoy sea un día maravilloso. Puedo estar feliz, alegre, realizado, alentado y alentando a otros. Sabiendo esto, abandoné la ciudad del remordimiento inmediatamente y no dejé ninguna dirección de reenvío ni rastro alguno. Tal vez te preguntas si me lamento por los errores que he cometido en el pasado. Y la respuesta es absolutamente sí. Pero no hay una sola manera física de deshacerlos. Así que,
Si estás planeando un viaje de regreso a la ciudad del remordimiento, cancela todas tus reservas ahora. En lugar de eso, haz un viaje a un lugar llamado Nuevo Comienzo. Me gustó tanto que ahora me he establecido para vivir allí de manera permanente. Mis vecinos son la familia de apellido Me Perdono a mí mismo y la familia Iniciar de Nuevo. Ellos son muy serviciales. Por cierto, no tienes que llevar un equipaje pesado a este destino porque te quitas un peso de encima al nada más llegar. Que Dios te bendiga por buscar esta gran ciudad llamada Nuevo Comienzo, cuya ubicación está en tu corazón. Quiero resaltar la siguiente frase de Larry Harp que leí dentro del artículo. No puedo cambiar el ayer, pero sí tengo el poder de hacer que hoy sea un día maravilloso. Esto es totalmente congruente con la palabra de Dios cuando dice: este es el día que ha hecho el Señor, nos gozaremos y alegraremos en Él. En este año que empieza, sería bueno que consideraras no seguir viviendo más en la ciudad del remordimiento, sino mudarte a la ciudad del nuevo comienzo. C.S. Lewis, quien, como ya se habrán dado cuenta ustedes, es uno de mis autores favoritos, dice brillantemente: no puedes volver atrás y cambiar el principio, pero sí puedes empezar donde estás y cambiar el final. Lewis también dijo: el año nuevo siempre es un buen momento para empezar a vivir las verdades que conocemos. Es decir, el año nuevo es una oportunidad para ser mucho más intencionales en convertirnos en hacedores de la palabra de Dios. No quedarnos en simples oidores o en ser simples oidores, sino en ser hacedores de la palabra de Dios. Y durante varios días he estado meditando en algo que leí de la esposa de Billy Graham. Como ustedes saben, mi esposa Catherine se graduó en el mismo college, en la misma universidad donde se graduó Billy Graham. Y para nosotros, Billy Graham, y no solamente él, sino también su esposa, son muy especiales, como para muchas otras personas. Pero Ruth Bell Graham dijo: cuando pienses en la vida, recuerda esto: ninguna cantidad de culpa puede resolver el pasado, y ninguna cantidad de ansiedad cambiará el futuro. Volvámoslo a leer. Cuando pienses en la vida, recuerda esto: ninguna cantidad de culpa puede resolver el pasado, y ninguna cantidad de ansiedad cambiará el futuro. Amados hermanos, la culpa no es una máquina del tiempo. La culpa no nos hace regresar en el tiempo para poder cambiar lo que hicimos. No importa cuánta culpa sintamos en el presente, esta culpa es totalmente estéril. Es inútil. Todo lo que nos queda es volver a Dios y decirle: Señor, redime tú mi pasado. Sana tú a aquellos que lastimé. Esa fue la vida de Pablo, un perseguidor o ex perseguidor de la iglesia que batalló en su ministerio con el hecho de que lastimó a aquellos a los que ahora amaba. Había herido a aquellos por los que ahora estaba dispuesto a dar su vida. Hay una tristeza según Dios que nos lleva al arrepentimiento, pero una vez nos hemos arrepentido y hemos sido restaurados y sanados por Dios, la culpa ya no tiene nada que hacer con nosotros, porque Él cargó nuestras culpas en la cruz del Calvario. Él fue molido por nuestros pecados y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Es decir,
para que tú y yo tengamos paz hoy, shalom hoy, Él fue castigado. El castigo de nuestra paz. Cuando disfrutes la paz, recuerda que Él sufrió el castigo para que tú la tengas hoy. Por eso no desperdicies la paz de Dios. Y por otro lado, no importa cuánta ansiedad tengas, esa ansiedad no va a cambiar el futuro. El Señor Jesús lo dijo en el Sermón del Monte: bástale a cada día su propio afán. Y cuando habla del mañana, Él personifica el mañana, como diciendo: dejen que ese tal mañana se ocupe de sí mismo. Lo personifica, como si fuera una persona el mañana. No se preocupen de ese mañana. Ustedes dejen que ese mañana, ese tal mañana, se ocupe del mismo. Ustedes ocúpense de lo que tienen que hacer hoy y bástenle a cada día su propio afán. El apóstol Pedro también dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre Cristo, porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, para concluir, 2 buenos propósitos para el año nuevo son los siguientes. Y los he expuesto como un compromiso en primera persona. Asumiré la responsabilidad de aquello con lo que yo llene mi mente. Asumiré la responsabilidad de aquello con lo que yo llene mi mente. Esto lo he puesto a la luz de Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza. Si hay en ello alguna virtud, si hay algo que admirar, piensen en ello. Y el segundo buen propósito de año nuevo que quiero plantear es el siguiente: seré responsable de lo que haga con todo lo que esté dentro de mi mente. Y esto lo he puesto a la luz de 2 Corintios 10:5, que dice: destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. La doctora Caroline Leaf es una neurocientífica cristiana. En su libro Switch on Your Brain, enciende tu cerebro, ella trata de explicar desde la perspectiva de la neurociencia el texto que acabamos de leer de 2 Corintios capítulo 10 versículo 5. Y ella dice lo siguiente en este libro acerca de este versículo: cuando observas objetivamente tu propio pensamiento con la intención de capturar pensamientos rebeldes, en efecto diriges tu atención para detener el impacto negativo que estos podrían llegar a tener, logrando así reconectar nuevos circuitos saludables en tu cerebro. Es decir, la doctora Leaf dice que cuando hacemos lo que Dios nos dice a través de Pablo en 2 Corintios capítulo 10 versículo 5, de capturar nuestros pensamientos y llevarlos a la obediencia a Cristo, neurocientíficamente sucede esto. Detenemos el impacto negativo de dicho pensamiento para entonces reconectar nuevos circuitos saludables en nuestro cerebro. La doctora Leaf dice que cada pensamiento estimula cierto químico en el cerebro, y esos químicos son químicos de emociones. Es decir, un pensamiento estimula un químico que produce una emoción en mi cerebro. Y si yo detecto un pensamiento a tiempo, lo atrapo, lo capturo y lo llevo a la obediencia a Cristo, evitaré que ese pensamiento estimule los químicos que me llevarían a tener una mala calidad de vida. Siempre se los he dicho, todos los buenos y grandes aportes de la ciencia en la actualidad ya habían sido dichos por la Biblia. La Biblia lo dijo antes: concentrar nuestras mentes en Dios, cuidar aquello
de lo que llenamos nuestras mentes y ser responsables con lo que ya está dentro de nuestras mentes, llevándolo todo a que se someta a Cristo. Esa es salud mental. Y la Biblia lo había dicho antes, de una forma mucho más profunda y efectiva, con verdaderos resultados. Porque cuando te limitas a la ciencia humana, generalmente lo que recibes son paliativos. Hay un desbalance químico, te dan algunos medicamentos. Y para nada estoy diciendo que una persona deje su tratamiento o nada por el estilo. Lo que estoy diciendo es lo que la ciencia trata de paliar, las herramientas y las armas que no son de este mundo, que tenemos en Cristo, sí lo puede sanar. Me estoy explicando. Pablo dice que no luchamos las batallas a la manera del mundo y que nuestras armas no son de este mundo. La salud mental, más allá del humanismo, de la psicología y la psiquiatría, está en el recurso divino. Y lo que el recurso divino nos dice es: Dios puede darte shalom, shalom, paz, paz. Paz perfecta, paz completa. Pero lo que tú tienes que hacer es concentrar en Dios tus pensamientos. Y también tomar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Eso, amados hermanos, es verdadera salud mental, no a forma de paliativo, sino a forma de sanidad divina. Y esa es la obra que Dios quiere hacer en todos nosotros. He notado que cuando he tocado desde el púlpito temas que tienen que ver con duelo, depresión, estrés, salud mental, es como si revolviera el hormiguero, en el buen sentido. Hay mucha gente anhelando encontrar esa salud mental. Y en épocas donde proliferan voces y en las redes sociales estamos atiborrados de expertos, entre comillas, psicólogos, psiquiatras, neurocientíficos, debemos volver a la verdad absoluta. Y básicamente es esto. Cuidemos aquello de lo que llenamos nuestra mente y administremos lo que ya está en nuestra mente, concentrando nuestras mentes en Dios y llevando todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esa es salud mental verdadera. Por eso titulé este mensaje como Pensamientos para el Año Nuevo. Porque sé que algunos están en medio de una avalancha de ambivalencias emocionales y de cavilaciones obsesivas. Y el Señor viene para darnos paz. Paz que sobrepasa todo entendimiento, incluso el entendimiento del psicólogo y del psiquiatra, incluso el entendimiento de la ciencia y los científicos y los neurocientíficos.
nuevamente insisto, he visto a psicólogos ser instrumentos de Dios, porque han puesto a Dios en la ecuación, o como el todo de lo que desempeñan. No estoy descalificando para nada a alguien a algún creyente que es un psicólogo o a un creyente que es un psiquiatra. Puede ser un siervo de Dios, puede ser un instrumento de Dios. Amados hermanos, quisiera invitarles a ponernos de pie en señal de rendición a Dios. Y recordarles un poquito la frase de Ruth Graham, que dice que no hay cantidad de culpa que resuelva el pasado y no hay cantidad de ansiedad que cambie el futuro. Pongamos todo, nuestro pasado, presente y futuro, en las manos de Dios. Señor, venimos delante de ti, reconociendo que estamos a punto de cambiar un calendario que ni siquiera existía en los tiempos bíblicos, un calendario que conocemos como el calendario gregoriano. Tenemos evidencia en la palabra de Dios que los judíos celebraron varios años nuevos durante un mismo año. Y nosotros hoy reconocemos esto. Lo que cambia es el calendario, pero tú, Dios, sigues siendo el mismo. Tú eres el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. Por eso nuestra confianza sigue estando en ti, Señor. Tú has permanecido fiel en medio de nuestras infidelidades y tú nos has sostenido. Tú dijiste: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y dijiste: no los dejaré ni los desampararé. Por eso, Señor, hoy te decimos: aquí estamos. Hoy reconocemos que no hay cantidad de culpa que pueda resolver nuestro pasado. Por eso te decimos: Señor, redímenos tú, redime nuestro pasado tú, obra tú en nuestro presente, porque tampoco hay cantidad de ansiedad que pueda cambiar el futuro. Por eso, Señor, te ruego que podamos vivir de acuerdo a tu enseñanza, bastándole a cada día su propio afán, confiando en que el futuro está en tus manos, que el futuro incierto para nosotros está completamente resuelto en ti. Señor, también hoy venimos delante de ti a decirte: sana nuestras mentes, sana nuestras mentes con tu Espíritu Santo. Danos el poder para poder ser responsables de aquello con lo que llenemos nuestras mentes. Señor, danos la sabiduría con tu Espíritu Santo para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a ti, para, como lo dijo Isaías, concentrar nuestros pensamientos en ti, Dios, y hallar sanidad, salud mental. Señor, tú nos conoces perfectamente y tu palabra nos responde en todas nuestras necesidades y más allá. Por eso, Señor, descansamos en esto, que tu palabra no regresa vacía, sino que cumple con todo el propósito por el cual tú la envías. Por eso, danos pensamientos para este nuevo año, partiendo del hecho de que tus pensamientos no son nuestros pensamientos. Danos tus pensamientos para este nuevo año, y que tus caminos no son nuestros caminos, que sean tus caminos, Señor, los que se lleven a cabo en este nuevo año. Señor, hoy nos rendimos por completo a tu soberanía y te decimos, como nos enseñaste a orar en el Padre Nuestro: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Que sea tu voluntad y no la nuestra, que se haga como tú quieres
y no como nosotros queremos. Señor, aquí estamos. Quita el aguijón mental de aquel que lo ha estado padeciendo sin tregua. Trae libertad, trae sanidad. Yahvé Rafa, nuestro sanador. Quiero hablar contigo, hombre y mujer, que necesitas entregar tu vida a Jesús. Haz esta oración de fe conmigo. Cree con tu corazón y confiesa con tus labios y dile al Señor como nunca antes has hablado con Él: Señor Jesús, sálvame. Reconozco que soy pecador, pero también sé que tú moriste en la cruz para perdonar mis pecados. Creo en tu resurrección al tercer día y me rindo a ti, recibiendo el regalo de la vida eterna. Cámbiame y transfórmame tú. Yo no he logrado cambiar en mis propias fuerzas. Haz tu obra en mí. Sé mi Señor y Salvador eternamente. Es en tu nombre, Jesús, el único nombre bajo el cielo dado a los seres humanos en el cual podemos ser salvos. El nombre sobre todo nombre, el nombre bajo el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que tú, Jesús, eres el Señor, para la gloria de Dios Padre. Que hemos orado. Jesús, Jesús, nuestro Jesús. Amén y amén.